muchísimas gracias por venir a esta defensa. Yo insisto mucho a los jóvenes quienes aceptan el reto de hacer tesis conmigo, que el problema de las tesis de grado no es un problema de tiempo, sino de cumplimiento de objetivos. El que termina a los 2 meses puede defender a los 2 meses, el que termina a los 3 puede defender a los 3, y el que termina a los 2 años, pues defiende a los 2 años. De manera que, curiosamente, esta tesis fue desarrollada durante la pandemia. Así que la serie de vicisitudes y de altibajos que hubo que resolver y que seguiremos resolviendo, porque parte de eso es lo que ha pasado hoy, fue, pues, digamos, más o menos compartido por todos quienes estuvimos aquí en la facultad durante todo este tiempo. Y bueno, agradecido porque Ignacio aceptó un reto importante que permite a la investigación que veníamos haciendo desde hace un montón de tiempo atrás en temas de predicción de terremotos, darle un poco un revés, cambiar un poco la perspectiva del problema, dado que las posibilidades de seguir haciendo medición aquí en la facultad pues simplemente murieron, debido a que los fallos de electricidad, primero que nada, impidieron que uno pudiese seguir haciendo mediciones. En un experimento en el que yo tenía pues amplias esperanzas. Lamentablemente aquí no tiembla mucho, entonces la estadística es muy desfavorable, pero aún así uno puede medir y ver qué ocurre. El experimento nuestro que hicimos para predicción de terremotos haciendo uso de flujo de muones tuvo que pararse hace unos 4 años. Sin embargo, yo vi una posibilidad de darle la vuelta al problema y usar toda una cantidad de mediciones que hacen todo un conjunto de instituciones a nivel internacional que miden campos geomagnéticos. Y entonces, un poco cambiar de perspectiva, cambiar de enfoque y ver si esto nos da una posibilidad de hacer predicción de grandes terremotos ahora. Entonces, bueno, pues como dije, fue un gran reto, es un gran desafío y lo sigue siendo y lo será en situaciones, pues en condiciones totalmente limitantes, precarias como las que vivimos. Pero aún así, pues, bueno, nada, hacemos en cierta forma lo que se puede, lo que todavía se nos permite hacer. Yo estoy encantadísimo que volvamos a lo presencial de nuestra docencia, de nuestra investigación, porque eso de estar distantes pues nos desconecta en todos los sentidos. No hace falta suficiente el roce, sino ese intercambio de opiniones y ese azararse por las cosas, ¿ya? Y la investigación pues difícilmente a distancia pues funciona así y hay que acostumbrarse a nuevos retos en tema de investigación a distancia. Pero hay muchas cosas que hay que resolverlas, como diría uno, cuerpo a cuerpo, ¿ya? Ponerles el empeño, ponerle el hombro, y esto de volver a verlos, volver a sentir que somos pues un grupo de gente que está entusiasmada, que está interesada, me satisface muchísimo. Así que bueno, eso un poco para romper el hielo y para decirles que bueno, que parte digamos, del verdadero compromiso nuestro como profesores de esta universidad es graduarlos. Y si alguien pregunta por el producto nuestro, pues el producto son ustedes. Aquí no hacemos, ni producimos tornillos, ni bolsos, ni máquinas de coser, ni vehículos. Producimos muchachos definitivamente cualificados, competentes, con deseo de chapalán. Y, por supuesto, con ese entusiasmo que lo identifica. Así que bueno, ya son muchos los que han pasado por mis manos. No voy a decir que es uno más, este fue un reto muy duro. Y bueno, Ignacio cada vez suspira porque ya no le voy a preguntar más. La presentación se llama El tensor relativista TIJ de energía e impulso como propulsor sísmico no convencional usado en la predicción de grandes terremotos. Este trabajo fue realizado por mí y el profesor Misael Rosales, y los jurados son el profesor Juan Carlos Villegas y el profesor Martín Raquito. Bienvenidos. Empecemos por hablar un poco de la motivación a la investigación de precursores sísmicos, que siempre es más o menos la misma.
Las catástrofes son realmente peores porque no sabes cuándo van a ocurrir. Y esto no solamente se aplica a terremotos, sino también a erupciones volcánicas, a huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con este tipo de fenómenos, con los terremotos, pasa algo muy curioso, que es que tú aceptas que puedes fallar, por ejemplo, la magnitud de un huracán que viene hacia la costa, por ejemplo, de Estados Unidos. Tú aceptas que hay un rango de fallo. Pero cuando se trata de predecir terremotos, las restricciones se ponen muy duras. No, tienes que decirme la magnitud del terremoto, tienes que decirme cuándo va a pasar el terremoto, tienes que decirme en dónde va a haber el terremoto. Y bueno, es difícil porque no tenemos acceso a las mecánicas internas de lo que está pasando realmente. Siempre estamos viendo la cosa desde muy lejos, como tratar de predecir el clima metido en un closet. Es increíblemente difícil. Pero siempre ha habido una motivación de la comunidad científica de investigar, de buscar fenómenos que estén relacionados a la acumulación de estrés en la roca y que eso nos permita plantear posibles precursores sísmicos. Yo pongo más de 100 años, pero realmente la cosa va de mucho más para atrás. Aquí se han metido brujos, aquí se han metido astrólogos, geólogos, de todo se han metido en este campo de investigación. Y nosotros modestamente queremos lanzar nuestro sombrero al rodeo. Entonces, aquí no voy a explicar cada uno de estos antecedentes, no se preocupen, pero lo importante que quiero mostrar aquí es que ha habido un cambio en cómo se estudian los precursores sísmicos a lo largo de los años, en especial de las últimas décadas. Antes se empezaba con, mira, encontramos una anomalía, pasa el terremoto, eso debe ser un precursor sísmico. Después pasan los años y ahora hay más un enfoque estadístico de cómo corroboramos si realmente una anomalía está relacionada con una falla. Eso es un enfoque que los japoneses han empujado muchísimo. Y bueno, y últimamente se tiene dos. Tienes que tener evidencia estadística fuerte y a la vez tener anomalías claras. Una relación entre la anomalía y la magnitud, una relación entre dónde pasa la anomalía y dónde pasa el terremoto. Entonces, voy a empezar hablando de este paper del 2022, bastante fresco, en donde hacen una revisión de los últimos 40 años de diferentes papers que han tenido renombre en la comunidad sobre precursores sísmicos. Y estos son algunos puntos claves que quise resaltar, que es que ellos dicen, bueno, sí existen algunos cambios físicos en la superficie que pueden ser medidos y que tal vez terminan en algo que tú puedas medir antes de un terremoto. También, este punto quiero enfatizarlo, en todos los papers que ellos revisaron hablan sobre la dificultad de encontrar una señal precursora entre todo el ruido electromagnético que hay. Quiero decir que a lo largo de esta exposición estoy hablando de precursores electromagnéticos. Hay precursores de muchos tipos, pero nosotros nos estamos concentrando en los precursores electromagnéticos. Hasta ahora, en varios modelos, un papel importante parece ser jugado por las emisiones de radón que hacen variar parámetros ambientales como la conductividad en una determinada zona. El radón es una cosa recurrente en este tipo de investigaciones. Siempre terminas empezando y terminando porque hay una liberación o una inhibición de gases radón en una determinada zona. Ahora, el modelo físico de cómo eso sucede exactamente no es claro. No tenemos realmente una idea precisa de por qué pasa lo que pasa, pero lo cierto es que seguimos detectando anomalías electromagnéticas antes de un sismo, incluso investigaciones realizadas por QuakeFinder en el 2019, con una base de datos gigante. Ellos tienen 122 estaciones geomagnéticas en California, ubicadas cerca de la falla de San Andrés, que es una zona sísmicamente activa. Y con una base de datos gigante de 200.000 estaciones días, que es lo que ellos simplemente agarran la cantidad de días y lo multiplican por la cantidad de estaciones. Y eso da simplemente una idea del tamaño de datos, de la confianza que tienen ante estos resultados. Y muestran
bueno, esto es uno de los resultados que muestran, pero que me pareció relevante, muestran el grado de correlación que hay entre la actividad magnética que puede haber en una zona, o sea, cuánta más o menos actividad hay antes de un terremoto de magnitud M a una distancia determinada de una cierta estación. Pero tiene muchas estaciones, tiene muchísimas estaciones, entonces la cantidad de sismos que pueden localizar a lo largo de la falla de San Andrés es significativa. Fíjense que las magnitudes son pequeñas, entre todos, son 5.5, 5 hasta 3. Y también usa una cosa que se llama el Z-score, que podemos resumirlo a qué tan correlacionado está la anomalía con el evento. Así de simple. Si es positivo, indica una correlación positiva, y si es negativo, es una anticorrelación, que también es una forma de correlación. Simplemente tienes que invertir la manera en la que defines tus positivos y negativos. Aquí, en este gráfico, vemos una cosa muy interesante y que también muestra la dificultad del problema. Primero es que terremotos de 3 a distancias de 20 kilómetros se correlacionan bastante bien. Pero inmediatamente empiezas a subir la magnitud, se pierde esa correlación. Y eso es rarísimo. ¿Cómo es que tenemos magnitudes de 5, pero no las vemos, pero sí vemos los de 3? Eso va en contra de todo lo que se creía acerca de predicción sísmica. Por otra parte, los de 4 a 40 kilómetros los detectas aún mejor. Igual que los de 4.5 a 100 kilómetros, que es azul, es una anticorrelación, es una inhibición del campo magnético antes del terremoto. Entonces aquí muestra bastante bien la complejidad del problema. Y ¿qué son estos números? Estos números son la cantidad de eventos, o sea, la cantidad de eventos asociados a la anomalía. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 120 y aquí lo están haciendo con 3. Como una crítica a este trabajo, se debió haber usado la misma cantidad de eventos para todos. Porque claro, aquí tienes 9.287 de terremotos, pero cuando subes la magnitud 29. Y esto es parte del problema intrínseco de esta clase de investigaciones, que los grandes terremotos pasan poco. Entonces la estadística que tratas de hacer sobre los grandes terremotos es pobre y por lo tanto cuesta hacer correlaciones estadísticas significativas. Entonces, digamos que ya tienes una base estadística. Ahora tienes que decir por qué ves la anomalía. Tienes que explicar el modelo físico de dónde viene esa anomalía. Y en eso ha trabajado, en este caso tomé un trabajo de la NASA y unas universidades rusas del 2017, donde proponen un modelo por el cual una acumulación de estrés en una cierta zona podría estar liberando gases, por ejemplo gases radón. Esto podría estar ionizando la superficie de esa zona y eso cambia la humedad, eso cambia el calor, la cantidad de liberación de calor que hay en una determinada zona. Eso a la vez cambiaría la temperatura y ellos pueden detectar esos cambios en el infrarrojo con satélites. Entonces, por ejemplo, esto es un modelo físico de cómo es que terminamos viendo una anomalía electromagnética. Entonces, aquí puse otros 3 puntos, aquí puse más o menos lo que yo acabo de decir, y parte del trabajo también muy importante es que encuentran cuánto fue la liberación térmica, por ejemplo, del terremoto que pasó en Japón de 9.1, o cuánto fue lo que pasó en Sumatra, y a ver si esos números coinciden y encuentran una relación, una primera aproximación al problema. Pero lo que trato de decir es que montar un modelo físico de lo que está pasando es difícil, porque para poner más difícil la cosa, un terremoto no necesariamente es igual a otro. Tú puedes montar tu modelo físico en una falla y tener la cosa más precisa del mundo y te mueves 500 kilómetros a un lado y ya, se acabó tu modelo. Ese sitio tal vez no responde igual que el anterior. Un trabajo que se hizo aquí en la Facultad de Ciencias propuso medir flujo de muones en tierra. ¿Okay? Este es el montaje experimental que se realizó en el trabajo realizado por el profesor Juan Carlos Villegas y el profesor Misael Rosales,
en el cual ubicaron un tanque en Cherenkov al final de un cilindro de 22 metros rodeado de concreto con un filtro de hierro de 10 centímetros de espesor en la superficie. ¿Por qué el filtro de hierro? Bueno, el filtro de hierro permite filtrar actividad sistemática, por ejemplo la radiación del sol, y permite filtrar partículas de baja energía para que no sean detectados por el detector que está aquí abajo. A la vez, el cilindro es un cilindro de concreto de una de las columnas de la facultad y también va a funcionar como filtro de muones que vengan, por ejemplo, horizontalmente, o por lo menos la mayoría de los muones. Entonces esto al final termina siendo un telescopio de muones verticales que se pone aquí en la Facultad de Mérida, y en ese trabajo, con ese montaje experimental, obtienen los siguientes resultados. La línea azul es el flujo de muones a lo largo del tiempo. Las verdes son terremotos que pasan a 30 kilómetros del detector, desde la fecha del 17 de junio del 2009 hasta enero del 2011. Antes de dos terremotos, el 1 de febrero y el 8 de febrero, detectan una variación a casi 2 muones por metro cuadrado entre segundo. Y esta variación es una singularidad en los datos. No podría decir, bueno, ¿cómo sabes que no es ruido en el instrumento que está afectando? Porque estamos hablando de que aquí tengo 2 y aquí tal vez tengo 1.9. La variación no parece mucha, pero sí se ve claramente un salto en los datos. Y no solo aquí, sino también para otro terremoto, el 28 de magnitud 4. Y tal vez no se ve, pero estos son terremotos de 4.2 y 4 respectivamente, que sucedieron uno después del otro. Esta línea base de aquí nos dice qué tan bien está midiendo el detector en un cierto momento. Nos da un nivel de confianza sobre lo que está pasando. Y aquí vemos que bueno, se comporta bastante bien, así que no tenemos una razón para sospechar de que eso es simplemente ruido sistemático. Por último, esta línea representa la frecuencia sísmica, simplemente otra manera de representar cuántos sismos hubo en un determinado tiempo. Y bueno, vemos una anomalía geomagnética que tuvo que pasar para afectar ese flujo de muones. Y bueno, en el trabajo sugiere que bueno, tal vez es la acumulación de estrés que causó un efecto que terminó en un cambio en el flujo de muones. Entonces, este es nuestro principal antecedente y es el que inspiró nuestra investigación. Entonces, para cerrar un poco toda la sección de antecedentes, ¿cuál es nuestro principal desafío en este trabajo? Generar un precursor sísmico y poder validarlo. Hay muchas investigaciones que han determinado de que sí se pueden hacer investigaciones acerca de precursores sísmicos electromagnéticos y que sí se pueden validar. Todas tienen sus problemas, algunas no tienen suficiente base estadística, otras la anomalía no se puede repetir, etc. Pero es lo que estamos tratando de lograr. Estamos tratando de cumplir la mayor cantidad de checks para que tengamos un potencial precursor sísmico. Entonces, en general hay pocos casos de éxito en predecir un terremoto por medio de anomalías electromagnéticas antes de un terremoto. No hay consenso debido al problema intrínseco en la reproducibilidad de los resultados. Eso es decir, si tienes una anomalía para un terremoto de 9 y pasa otro de 7, no necesariamente, no estás repitiendo tu experimento, simplemente es otro experimento que no necesariamente reacciona igual al primero. Entonces, difícil reproducir un terremoto nuevo. Imposible. El daño de los falsos positivos y el daño de los falsos negativos, yo podría empezar a decir que viene un terremoto, que viene un terremoto, que viene un terremoto, que viene un terremoto, y si estoy en una zona muy sísmica voy a tener razón muchas veces. Pero aquí hay que hacer una investigación honesta que tenga en cuenta y tiene que ser a un plazo útil. Tengo que decir, viene un gran terremoto en los próximos 120 días, eso es útil.
Eso es útil. Entonces necesitamos generar también un precursor útil, un precursor que sea mejor que un precursor aleatorio. Y por último tenemos que manejar la contribución de los factores ambientales en la señal precursora. Tenemos que tener en cuenta cómo el sol afecta la señal precursora, cómo el ruido urbano afecta la señal precursora. Muchas investigaciones simplemente quitan esos datos, ni siquiera se enfrentan al problema. Como que si esos datos tienen alguna sospecha de ruido, los eliminamos. No sabemos cómo manejar el asunto. Entonces, nosotros, como dije, tendremos nuestro tiro al ruedo, proponiendo nuestro precursor sísmico, que se basará en usar componentes del tensor de energía e impulso TIJ, ¿okay? y ver si cumple las condiciones a un precursor sísmico a grandes terremotos. ¿Por qué grandes terremotos? Porque, bueno, por varias razones. La primera es que son los que socialmente son más importantes, ¿no? Tal vez que viene un terremoto de magnitud 2, tal vez no es tan importante socialmente. Pero si te digo que viene uno de 7, bueno, ahí estás más interesado. Por otra parte, las restricciones, como dije, a precursores son muy estrictas. Pero si yo tengo un gran terremoto, ¿qué importa si el foco del terremoto va a ser 40 kilómetros a la derecha o 40 kilómetros a la izquierda? Si viene un terremoto de 9, lo vas a sentir 100 kilómetros al frente, 100 kilómetros atrás. Entonces, de alguna manera, eso también nos suaviza un poco esas condiciones. Y por último, si no vemos una señal para grandes terremotos, no la vamos a ver para los pequeños. Tratamos de seguir esa lógica. Entonces, ¿cuáles son los factores que tenemos que controlar en el ruido del sistema? Tenemos que controlar la contribución solar. Tenemos que controlar los factores externos e internos que puedan estar produciendo la Tierra y que genere ruido. Y tenemos que controlar el ruido electromagnético generado por el hombre. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre esos factores. ¿Y qué procesos queremos exaltar? ¿Qué procesos queremos realmente concentrarnos? Queremos encontrar procesos relacionados con la acumulación de estrés en la localidad, que eso ya ha demostrado que podría tener algún éxito. Y queremos encontrar cambios en el campo geomagnético relacionados a, por ejemplo, cambios en la ionosfera. No sabemos realmente exactamente cuál es el modelo que termina en una anomalía geomagnética generada por un sismo. Realmente no pretendemos saberlo, pero el punto es tener claro que si la encontramos, debe ser por la exaltación de una de esas dos cosas. Por último, como yo dije, hay algunos antecedentes acerca de esto, y hay 3 tipos de precursores. Están precursores a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo te doy una semana. Una semana viene un terremoto, eso es un precursor a corto plazo. Un precursor a mediano plazo puede ser menos de un año. Y a largo plazo es, bueno, de un año para arriba. Hay precursores a largo plazo que se dedican simplemente a estudiar los tiempos de retorno de un terremoto. Y simplemente estudian la sismicidad de una zona y dicen va a venir un terremoto de 9 en los próximos 100 años. Juro, simplemente porque la zona está equipada para eso, pues, o sea, va a pasar. ¿Cuál será nuestro enfoque entonces? Sabemos que tenemos evidencia de que hay un cambio en el flujo de muones antes de un terremoto. Pero ¿por qué podría pasar eso? ¿Y por qué no podemos detectar esa anomalía con una estación geomagnética normalmente en tierra? Una pregunta no tan fácil. Bueno, tal vez es por la manera en la que ambos sistemas interactúan con el campo, interactúan de forma distinta. Una estación mide la media de todas las contribuciones de campo en una determinada zona. Mientras que una partícula cargada, en este caso un muón, que se genera, por ejemplo, a 15 kilómetros en la atmósfera, va a interaccionar no solo con esta zona de la atmósfera, sino también va a tener todo un recorrido, hasta llegar a la Tierra. Entonces, eso ya es una diferencia significativa entre los dos sistemas. Pero vamos a más. ¿Por qué un muón sí podría ver una anomalía que no ve un sistema en Tierra? ¿Qué campos están interactuando con el muón que le permite ver esa anomalía?
Entonces, bueno, para eso necesitamos usar relatividad especial. Simplemente, el muón va a ver unos campos diferentes a los que verá el observador en tierra. Simplemente lo medirá distinto porque su sistema de referencia es distinto. ¿Y cómo hacemos para entender esa interacción entre el campo y el muón? Bueno, usamos como herramienta el tensor energía-impulso, que tiene en sus componentes cantidades como el flujo de energía, la densidad de momento, la presión, etc. Y uno puede revisar esas cantidades. Esas cantidades deberían variar también si existe una variación electromagnética anómala antes de un terremoto. Entonces, no nos interesan ver los campos en S, porque ya se ha hecho mucha investigación acerca de los campos electromagnéticos en tierra y no parece ir para ninguna parte, o incluso cuando da es una cosa muy complicada. Nos interesa estudiar es qué campo estará viendo el muón en su sistema de referencia S' que es capaz de ver esa anomalía. Entonces, otra vez tenemos nuestro tensor energía-impulso, y el tensor energía-impulso tiene muchas cantidades que podríamos escoger o combinaciones de cantidades. En este caso, escogimos el flujo de energía porque el flujo de energía se puede relacionar directamente con el flujo de partículas en tierra. Entonces queremos estar lo más cerca que podamos de un antecedente que se hizo aquí mismo. Y también porque el flujo de energía tiene una relación directa con la velocidad de arrastre que experimenta una partícula cargada en un campo electromagnético. Y la velocidad de arrastre es una cantidad muy importante porque la velocidad de arrastre nos permite hacer una selección entre cantidades de E y B. Fíjate que el muón que es generado en la atmósfera interactúa instantáneamente con el campo. Realmente cambiar la velocidad de ese muón está fuera de la cuestión. Tú no vas a cambiar la velocidad de ese muón. Pero la velocidad de arrastre del muón sí que cambia a perturbaciones pequeñas ante un cambio en el campo geomagnético, en el campo electromagnético terrestre. Y eso es simplemente por la forma en la que funciona este producto cruz. Entonces, de hecho, la velocidad de arrastre se usa normalmente como un selector de campos. Tú solamente estás sintonizando combinaciones de E y B cuando trabajas con velocidad de arrastre. Entonces, si estudiamos a lo largo del tiempo cómo es esa velocidad de arrastre para una partícula o para un flujo de partículas, y tenemos un registro de qué es lo normal, la media de esa cantidad, podremos o no ver anomalías que se presentan en esa cantidad. Bueno, eso es parte del problema. Podremos o no encontrar anomalías relacionadas a la velocidad de arrastre y por ende al vector de Poynting. Por supuesto, teniendo los registros de data, que es anómalo con respecto a otra cosa. Y para eso también nos queremos enfocar en muones verticales específicamente, que esto ya es un resultado de la investigación de Juan Carlos y Misael anterior, que es que se determinó experimentalmente que los muones que se toman como verticales, que entraron como verticales, son los que eran mayores a 2 gigaelectronvoltios. Y también quiero poner esta gráfica porque estos valores de gamma yo los estaré usando durante todo el resto de la investigación y es importante tener más o menos una nota de que para muones, por ejemplo, un gamma 20 equivale a 2 gigaelectronvoltios, un gamma 40 serán 40 gigaelectronvoltios. 4 gigaelectronvoltios, perdón, gracias. Y esa regla es útil tenerla en mente para saber cuáles son las energías de las que estamos hablando a lo largo de esta investigación. Y bueno, y en esta figura tengo también, por ejemplo, tendremos resultados con gamma 100. ¿Cuánta velocidad es eso? Bueno, eso es 0.99995 la velocidad de la luz. Simplemente son números que hay que tener en mente cuando empiece yo a hablar de los gammas que estamos manejando, porque ese número de 2 gigaelectronvoltios volverá con nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo general de nuestra investigación? Debemos generar una metodología
para transformar componentes de campo electromagnético usando el tensor de energía e impulso y tener un potencial precursor no convencional. Para eso necesitamos estudiar zonas sísmicamente activas, compararlo con zonas sísmicamente silentes, por lo menos en los años de estudio que tengamos. Debemos ver cómo manejamos los espurios en la data. Debemos comprobar de una manera estadística, que sea estadísticamente útil, si lo que estamos haciendo va por buen camino o no va por buen camino. Tenemos que tener una manera de validarnos nosotros mismos. Entonces empecemos por lo primero, que es necesitamos generar una función precursora. Y esta función precursora ya hemos hablado y sospechamos que debe depender de los campos electromagnéticos locales, debe depender de la distancia entre la estación, una estación geomagnética, y un evento de magnitud m, y debe depender de la velocidad de la partícula que está interaccionando con un campo electromagnético. Y para eso crearemos varios factores, que es importante que sean factores, porque lo que queremos estudiar es el cambio a lo largo del tiempo de esta cantidad. Es un gradiente, entonces cuando hagamos la derivada de esto, nos quedará una suma de términos que podemos estudiar. Si fuera una suma, no podríamos hacer eso, y por eso es que es importante esto. Además, que por otra razón es que al presentarlo de esta manera, estamos asegurándonos de que necesitamos los tres a la vez. No puede ser solo uno. Entonces, sería el flujo de muones calculado en una estación geomagnética, pero calculado, diría yo, de manera indirecta. Entonces, tenemos el primero, el flujo relacionado a la velocidad de arrastre, que ya hablamos un poco, que esta sería la velocidad de arrastre, y KI es un índice que determina el número de partículas que pasan por una cierta unidad de superficie. Entonces, tienes velocidad aquí, tienes el número de partículas aquí, entonces tenemos ya un flujo asociado a la velocidad de arrastre. Si estudiamos el vector de Poynting en un sistema de referencia primado, desarrollaríamos cada una de las componentes. Y tenemos una cosa muy sencilla de manejar, que serán índices KX, KY, KZ, que es un escalar que indica el número de partículas que vienen en una determinada dirección, o una proporción de partículas, dependiendo de cómo quieres verlo. Y esta sería la expresión completa asociada a la velocidad de arrastre U'. Pero estamos interesados otra vez en muones verticales, porque queremos conectarnos con el resultado anterior, que fue positivo. Entonces diremos que la mayor contribución vendrá de las partículas que vengan en la dirección Z. Entonces eso, ¿qué significa? Bueno, que KX y KY son 0. KX, KY que a 0, y podemos trabajar solamente, sabemos que la mayor contribución vendrá de la dirección Z. Entonces esto nos permite escribir directamente, hacer nuestra primera simplificación a 8. Aquí está 8 otra vez, mitad 9, y nos enfrentamos ahora a otra dificultad, que es que hay muy poca data del campo eléctrico en la Tierra. Y también hay otro problema, que es que el campo eléctrico decae muy rápido. Entonces, pero principalmente es que no hay data disponible del campo eléctrico en la Tierra. Entonces vamos a centrarnos en el caso donde nuestro campo eléctrico es 0, y bueno, nos quedamos con esta expresión, que es bastante rara, porque primero, esto de una manera estamos expresando que podemos transformar las componentes de un campo tenido en tierra y transformarlo a una cantidad φ. Y podemos ahora estudiar esta cantidad. ¿Y cómo esperamos que esta cantidad funcione? Bueno, esperamos que si, por ejemplo, a lo largo del tiempo Bx y By pasan por 0, esta cantidad se dispara, tiene un máximo. ¿Okay? Y ese máximo, que va a estar determinado por Bz, porque recuerden, estas son ondas, entonces cada tanto tiempo van a pasar por 0. Entonces, este máximo va a venir modulado, sintonizado por gamma. Entonces,
los máximos que van a tener, tenemos un problema ahora de modulación, de sintonización de fases, entre las fases del campo geomagnético. Y esto es importante porque ya no estamos estudiando magnitudes de las componentes geomagnéticas, que es lo que normalmente se hace. Estamos estudiando es cómo cambian la relación entre estas tres, entre las fases de la señal y cómo la modulamos con el factor gamma. Fíjense que si gamma fuera 1, esta cantidad sería 0 porque tenemos un beta aquí. ¿Okay? Entonces, para poner lo que acabo de decir en dibujito, en figura, perdón, disculpenme por el chiste, estas serían las fases relativas entre cada una de las componentes. ¿Okay? Si las componentes están perfectamente en fase, no tendremos propulsión. Si empieza a haber un pequeño desfase en la componente X, empezaremos a ver singularidades periódicas. Entonces el precursor se está comportando como oye, esta cantidad se está acercando a 0, me activo. Y eso es muy, muy importante porque cuando la cosa se pone un poco más complicada, ya la singularidad cambia, pero sigue funcionando como un detector de cruces por cero. Y esa detección de cruces por cero, ¿por qué variaría de repente si no es...? O sea, bueno, sí, puede ser ruido electromagnético, pero también puede que sea por acumulación de estrés en la zona que esté determinando una señal electromagnética que termine cambiando. Eso es parte de lo que tenemos que estudiar. Ahora hablemos directamente del terremoto. La relación entre la energía que libera un terremoto y la magnitud está bastante bien definida. Es una relación más o menos así, así, donde A y B son constantes. Entonces podemos escribir que M será proporcional al logaritmo de la energía liberada por un terremoto, y de la misma manera podemos decir que la magnitud y el volumen involucrado, el volumen de roca involucrado en el movimiento de un terremoto también cumple esta ley. ¿Okay? Hasta ahora esto, todo bien. También, entonces, como la energía y el volumen crecen a ritmos proporcionales, esto es una constante. Siempre será una constante. Pero, como estamos en relatividad y la energía se debe conservar, es invariante, entonces ya esta relación no se puede estar conservando en un sistema primado, lo cual presenta un problema porque todos los libros de sismología te van a decir que esto es constante, pero ¿cómo queda la densidad de energía en un sistema de referencia S' para un terremoto? Entonces nosotros vamos a ver qué pasa. Vamos a proponer un ρ que será la densidad de energía, ¿ok? Y vamos a ver cómo esa densidad de energía, o mejor dicho, la vamos a reescribir en un sistema S'. Aquí volví a cometer el mismo error de ayer, pero aquí falta un logaritmo y un paréntesis. ¿Okay? ¿Cómo afecta esa densidad de energía en un sistema de referencia donde gamma es superior a 1? Si gamma es superior a 1, la densidad de energía en una zona tiene que aumentar, porque la energía no está cambiando. Entonces tenemos nuestro ρ primado que se puede expresar simplemente así. Y ahora crearemos otra cantidad que será m', que será simplemente la magnitud por la densidad de energía en una zona. Es simplemente una proporción, no hay más. Estamos interesados en ver si esta cantidad, cómo afecta esta cantidad, cómo afecta esta cantidad. Cuando, por ejemplo, estamos en un sistema de referencia S con gamma igual a 1, esta cantidad queda constante otra vez. Pero conforme gamma empieza a subir, esta cantidad empieza a cambiar. Entonces por ahí seguimos manteniendo cierto toque con tierra. Y propondremos que la contribución debido a este m' que escribo aquí será en una forma de un exponente. Simplemente esperamos que a mayor el terremoto, mayor será la contribución al flujo. Eso es bastante común, eso no tiene novedad, ¿no? Al igual que la siguiente expresión, queremos que la relación con respecto a la distancia sea una gaussiana. Esperamos que sea una gaussiana, esperamos que un terremoto muy lejano no tenga una contribución significativa al flujo. Y recuerden que esto es una multiplicación, entonces cada
factor importa y tienen que pasar las tres cosas a la vez. Tenemos que tener un terremoto de magnitud m a una distancia cercana a una estación y que haya una anomalía asociada a la velocidad de rastreo. Agarrando nuestros tres factores, ya cambiando esto usando solamente la continuación z, tendremos nuestra expresión precursora, donde tendremos lo que yo llamo A, que estará relacionado a la geometría estación sismo, estará relacionado a cantidades, por ejemplo, como el sigma, que está relacionado directamente con la región de influencia sísmica electromagnética. No es región de influencia normal, es región de influencia electromagnética. Esta cantidad puede variar de zona a zona y será una constante, al igual que mu, que ahorita no la veo por aquí, pero alfa es otra constante que también puede ser determinada a lo largo de nuestro experimento. Ok, por cierto, mu estaba aquí, por eso es que y es una constante que tiene unidades de inverso de densidad de energía. Okay. Entonces usaremos esta función que transforma campos electromagnéticos a flujo de muones en tierra. ¿Qué más podemos sacar de aquí? Bueno, si estudiamos las derivadas parciales, veremos que la mayor singularidad pasa para gamma 1, pero cuando tú aumentas el gamma, la singularidad se va desplazando. Y esto podría ser importante porque justamente tal vez no quieres que sea tan aguda la singularidad, sino que más bien se exprese, le das más chance a este fenómeno ocurrir si tú aumentas el gamma. Esto no es fácil de verlo en esta diapositiva, pero esa es la idea detrás de eso, porque la expresión depende directamente del gamma. Hay un factor ahí que está constantemente influyendo. Por último, esto es simplemente la representación de cómo la fase se define respecto a otras fases, a cómo están movidas entre ellas. Y nada, eso es lo que esta gráfica expresa. Si revisamos otra derivada, pero con respecto a gamma, vemos o se sugiere que hay un gamma máximo, hay un gamma que maximiza la contribución para la expresión completa. Y bueno, esta es simplemente la misma gráfica que vieron antes, pero con un signo negativo diferente. Lo importante es que todas estas derivadas, porque al final terminamos usando el gradiente. Entonces, todo esto tiene que pasar y todo esto tiene que suceder en conjunto para obtener una señal precursora que podamos medir. Entonces, hablemos un poco de la metodología que se usará para probar si o no esto se está comportando como nosotros esperamos, o no. Primero necesitamos adquirir datos, y los datos que usaremos serán de las estaciones Intermagnet, que nos dan 151 estaciones, de datos geomagnéticos, y la plataforma IB Quakes, que nos da mapas de sismos con profundidades, tiempos, todo lo que queramos, en tiempo bastante real, live. Y haremos un estudio de qué estaciones geomagnéticas son buenas para estudiar nosotros. No queremos estudiar una zona completamente aislada o en silencio sísmico. Queremos estudiar una zona, por ejemplo, Japón. Queremos estudiar zonas como Perú, Chile, Estados Unidos. Queremos ver zonas sísmicas para ver si nuestro precursor realmente tiene alguna posibilidad. Para eso necesitamos buenos datos, y los datos serán viables o no, dependiendo de cuántos datos estén dañados o haya datos espurios en la data, si las estaciones están muy lejos de los eventos, o si hay una gran cantidad de tormentas solares durante los años de recolección de data. Y esto nos va a permitir determinar si una estación es o no candidata a ser estudiada, por lo menos en esta primera fase de investigación. Una vez tenidos los datos, podemos procesar esos datos para remover los espurios en la señal con un procedimiento muy sencillo. Simplemente detectamos con respecto a la desviación de los datos cuál señal es espuria o no, y corregimos con un algoritmo muy sencillo. Pero
importantísimo, todo lo que hagamos tiene que tener en cuenta que no podemos afectar la fase de la señal. No podemos usar técnicas como por ejemplo PSA o filtros de frecuencia porque inmediatamente la fase de la señal no queda nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué procedimiento aplicamos algorítmicamente. Entonces al final, lo mejor que tal vez puedes hacer es determinar cuándo están los periodos de ruido y tenerlo en mente a la hora de ver los resultados. Si ves un resultado de una señal con ruido muy elevado, bueno, ya tienes tu primera incertidumbre acerca de ese resultado. Pase lo que pase, terminas normalizando los datos geomagnéticos con respecto a tus otras estaciones. Eso es para que, bueno, para que tu data tenga la misma significancia estadística con respecto que un BX en una estación sea igual de significativo estadísticamente que el BX en la otra estación. Eso es estándar en esta clase de cosas. Y por último, algo muy importante, determinas qué signos quieres para una fase de calibración de tu instrumento y una fase de producción de tu instrumento. Tú calibras tu instrumento diciéndole, vamos a ver, ya vamos a hablar exactamente sobre qué me refiero con calibración y producción, pero es importante que sepan de que inmediatamente tenemos un tren de datos, lo separamos en dos, con qué queremos calibrar el instrumento y con qué queremos revisar si la calibración fue exitosa. Los datos geomagnéticos que usamos, este es un día de datos, ¿okay? Para la estación KK, tienen los rangos por ejemplo, para el caso de la Z, va de 5 a menos 10 nanoteslas encima de la base que es 35.000, 38.000, que son unidades, 38.000 nanoteslas, que es más o menos lo que uno obtiene en este tipo de lecturas. Aquí está X, aquí está Y, aquí está Z y aquí está F. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando revisamos esta segunda figura, vemos que los datos geomagnéticos a lo largo de varios días, son varios días de datos, sí, esto es lo que nosotros llamamos espurios. Y esto es lo que tenemos que detectar y corregir. Puede ser sustituyendo por la media del punto que está dañado, puede ser. Puede ser que tengamos que sustituir más, puede que tengamos que sustituir por los días del día anterior. Depende mucho de la falla, aquí hay mucha fineza, pero en general para este tipo de error lo hacemos así. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuánto de ese procedimiento artificial estamos dispuestos a aceptar? Muy poco, menos del 3%. Si más del 3% de los datos tiene este comportamiento espurio, la estación se considera que no es muy buena candidata, porque no estaremos introduciendo un montón de puntos que no existen. Y es peligroso, pues. Por suerte, las estaciones tienen muy poca porcentaje de data dañada. La máxima fue Estados Unidos 2.28 y bueno, ya veremos cómo se ven esos datos. Entonces, tenemos varias contribuciones que son detectadas por una estación geomagnética en tierra. Como dijimos, ella recoge la contribución de todas las cosas y las promedia. Esas cosas serán la contribución solar, que no solo varía una contribución diaria, sino también hay una contribución a largo plazo y una contribución aún más larga que puede durar décadas. Hay una contribución debido al ruido urbano, por cierto, en esta gráfica, estos colores que ven aquí, eso es a lo largo del año, el sol se desplaza a su posición aparente en el cielo. Entonces, y eso también afecta una data geomagnética. Entonces, la contribución debido al ruido urbano, contamos con data intermagnet, que ellos garantizan que este fenómeno es mínimo, así que por aquí vamos bien. Y la contribución al campo geomagnético, que vendrá de la Tierra. Y por último, la contribución por una anomalía relacionada a un sismo, que puede estar alrededor de la estación y queremos que esta distancia sea lo menos posible. Esperamos que la contribución al precursor sea máxima si esta distancia es mínima. Eso es lo que esperamos. Entonces queremos minimizar esta distancia lo más que pueda y minimizar esta contribución y ya creemos que esta contribución está bien manejada por Intermagnet, pero bueno, en caso de que veamos algo raro en los datos, pues también siempre tenemos el ojo puesto en ella. Esto es cómo se ven los datos geomagnéticos a lo largo de 13 años para la estación de KKA, que es una estación, no, esto es para PET, perdón.
a pesar de que aquí diga que acá. Eso es mentira. Esto es para PET. Y PET es una estación que queda en Rusia, ¿ok? Y esto es lo que yo, cuando yo diga contribución anual solar, me refiero a este tipo de contribuciones. Casi puedes contar los años, contando la forma en la que el sol pasa y afecta la señal en BY. A veces se manifiesta en BX y a veces se manifiesta en BZ, dependiendo de donde esté la estación a lo largo del mundo. Este es otro ejemplo. Esto sí es para la estación que acá, y se ve otra vez cómo tenemos unos datos, ¿verdad? Y como parte del proceso de normalización le restamos la media diaria. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos permite comparar día a día con una mayor facilidad, y también nos quita esta contribución a largo plazo del sol. Entonces así se ve la data cuando le quitamos los espurios y le quitamos la media diaria a cada día, que no afecta la fase entre las componentes geomagnéticas. Y ahora viene una parte bastante complicada, voy a tomar un poquito de agua. No, mentira, no es complicado. Vamos a organizar primero nuestros datos. El primer minuto del día, de todos los días, lo ponemos. Segundo minuto de todos los días, tercer minuto del siguiente día, y así vamos hasta el final del día. ¿Ok? Luego vamos a fijar nuestro primer parámetro, que será de qué tamaño será nuestra ventana horaria. ¿Ok? Vamos a decir, como pongo aquí, una hora. Vamos a poner que yo decida que voy a estudiar solo la primera hora del día de todo un tren de datos. Y ahora viene la segunda pregunta. Ok, pero ¿cuántos días antes y después vas a estudiar? Bueno, vamos a decir que ponemos 60 días antes y 60 días después. Podría ser cualquier cantidad, pero vamos a empezar por ahí. Entonces, ahora yo me voy a mover en esta dirección mientras la ventana se desplaza. Entonces tengo un mapeo, estoy haciendo un mapeo de la señal a lo largo de los datos. Y esa forma en la que leemos los datos, podemos transformar esa ventana, esa ventana horaria, ¿verdad?, a nuestro precursor, y revisar cómo se comporta el precursor a una determinada hora del día, y a la siguiente hora del día, y a la siguiente hora del día, y así sucesivamente. Y lo podemos hacer para varias gamas. Es decir, cada mapa de estos es para un gama específico. Podemos generar hasta 100 gamas para revisar, para hacer un barrido completo en esa dirección. Entonces aquí, por ejemplo, con intervalos por hora de una hora y ventanas de tiempo de 60 días antes y 60 días después, para 100 gamas calculados, tendríamos casi 11, tarda 11 horas en sacar cada uno de esos resultados. Entonces computacionalmente es pesadísimo esto, por la cantidad de iteraciones que tienen que hacer entre el movimiento horario y el movimiento de los días. Pero vamos a acercarnos un poco más, por ejemplo, a esta ventana de aquí. Seleccionamos una hora y vamos a ver cómo se mueve esta ventana en esta dirección. Entonces, aquí ven el precursor para un intervalo horario seleccionado, las 12 del mediodía, con unos ciertos días antes y unos ciertos días después. Eso es porque como se mueve en esta dirección, y les dije que había data de sísmica de calibración, entonces tenemos estos sismos que le damos al programa. El programa sabe que estos sismos pasan en esta localización y él puede revisar 90 días antes, 90 días después, cuando hay una activación del precursor para una determinada ventana horaria. Entonces, digamos que estamos parados en uno de estos. Se está desplazando y ahora llegamos aquí. Y él detecta que se supera un umbral que está basado en la desviación del conjunto de todos los datos. Estamos detectando una anomalía porque sabemos cómo se ve el resto de los datos. Si detecta un positivo aquí, sabremos que en este intervalo horario hubo unas activaciones y también hubo unos fallos. Por ejemplo, aquí se activó el precursor y no hubo terremotos en los 90 días antes y después de esa activación.
Y empezamos a manejar esos positivos y negativos para saber cuáles son los intervalos horarios óptimos en los cuales el precursor se... Intervalo. ¿Perdón? Intervalo. Intervalos óptimos de medición. Entonces, y aquí otra vez, entonces pasamos de tener 3 parámetros en la anterior a 4, que son intervalo horario, ventana energizante, días antes, días después, el factor gamma y los umbrales UO, porque este umbral también lo podemos mover, dependiendo bueno, de lo que queramos hacer, pero hay zonas donde es 1 y hay zonas donde será 0.5, dependiendo de la zona. Entonces esto es simplemente para redondear. Existen ajustes de tipo geográfico que vendrán dados por la zona y por qué tantos sismos hay en una zona. Están los ajustes de tipo temporal, que será de qué tamaño tomaste esos intervalos horarios. Pues es un muestreo de 1 minuto, es un muestreo de 1 hora, es un muestreo de 12 horas. El tamaño de la ventana de antes y después, cuánto es nuestro rango. En este caso estamos trabajando con grandes terremotos, entonces tomar 90 días antes y después, bueno, muchos estudios muestran que sí tiene sentido, pero bueno, pendiente con esto. Y ajustes intrínsecos relacionados a la señal precursora ya calculada, que son qué umbral tomamos y la cantidad de gamas y el rango de gamas que queremos calcular. Entonces este es simplemente otro ejemplo de cómo se ve sin la suavización que tenía en la figura pasada. La barra, el azul sería la señal precursora, la barra verde sería la frecuencia sísmica a lo largo del tiempo. Y esto es otro intervalo horario, por ejemplo aquí se toma de 2 a 4 para un gamma 1 con una energía de 0.12 gigaelectronvoltios. Y en rojo están los sismitos. Esto es para la zona de Japón, así que ven que hay terremotos de hasta 7.2, incluso en esta zona de calibración. Que, repito, lo que estamos calibrando son estos puntos que están aquí. Son fundamentales, estamos revisando cada ventana horaria, ver cuál es la eficiencia de nuestro precursor para cada ventana horaria con los parámetros que escogimos. Y también estamos viendo qué tan mal lo hace. ¿Ok? Pero entonces, ya fijamos estos parámetros, calculamos, tenemos nuestros resultados, tenemos cuáles son los intervalos óptimos. ¿Ahora qué? Bueno, ahora ponemos un umbral de eficiencia. Solo queremos quedarnos no con las zonas horarias que podrían estar contribuyendo con ruido, sino queremos quedarnos con las más eficientes posibles y reconstruir nuestro precursor a partir de eso. Una vez reconstruido el precursor, necesitamos una manera de validar si lo que estamos haciendo tiene una correlación con el sismo. Entonces recurrimos a curvas Rohr, donde si digamos esto es un ejemplo, no es que se vea así, simplemente un ejemplo sencillo, donde ¿de qué va a depender? Bueno, el precursor se tiene que activar antes de un evento para hacer una predicción. Si se activa antes de lo que pasa, de una cierta ventana, pues eso está mal, eso es un falso positivo. Eso es, se activa el precursor y no tiembla. Esta ventana es arbitraria. Podemos escoger 90 días, 100 días, 5 días, depende de cómo quieras evaluar la predicción. Esta que ven aquí es el umbral de discriminación. Esto va a decir dónde nosotros decimos que la cosa pasa a ser, es un verdadero o es un negativo. ¿Es un positivo o es un negativo? Esperaremos que un verdadero negativo sea la señal no se activa por debajo de un cierto umbral y no tiembla en los próximos 60 días. Eso sería un verdadero negativo. Un falso negativo sería el precursor no se activa y tiembla dentro de la ventana que impusimos. Agarramos todos estos resultados y creamos nuestra matriz de confusión y lo resumimos a 2 números, que será la razón de verdaderos positivos y la razón de falsos positivos. Y con eso creamos un punto en la curva Rohr. Porque esto solamente se creó para un umbral de discriminación. O sea que si movemos nuestro umbral de discriminación, generaremos puntos en la curva Rohr y así podremos saber o de alguna manera tener una intuición de si lo que estamos haciendo está patinando bien. Si nos queda completamente en la vertical, significa que en la diagonal, tendríamos el mismo chance de encontrar una detección verdadera positiva
como un falso positivo. Y eso no nos serviría, sería una predicción aleatoria. Entonces por eso es que esta línea se pone como referencia siempre. Y lo que queremos ver es que se mueva hacia esta esquina, donde tenemos 100% de verdaderos positivos y 0% de falsos positivos. Y para darle más, vamos a compararlo con un precursor aleatorio, donde vamos a fijar un umbral, vamos a fijar unos días antes y vamos a generar un precursor aleatorio para compararlo con la data que obtuvimos en nuestros resultados. Por ejemplo, esto fue para una estación en Perú. Y se ve que el precursor aleatorio se mantiene en 50%, o sea, esa es la eficiencia de obtener, cuántos acierta, cuántas veces se activa y acierta. Y la eficiencia del precursor que nosotros calculamos en Perú llega hasta 70%. ¿Y cómo generamos ese aleatorio? Bueno, agarramos la misma cantidad de puntos o de número de datos que entraron a un precursor real y lo movemos aleatoriamente en ese mismo sistema, lo movemos muchas veces y estudiamos cuál fue la media de la eficiencia de ese procedimiento. Y la línea verde es la diferencia. Para terminar esta lámina, es muy importante que este procedimiento tiene una grave falla, que es que va a depender de la cantidad de días antes que nosotros. Si yo le digo que viene un terremoto en 300 días, pues la eficiencia va a tirarme a 100%, así cualquiera. Va a depender del umbral de discriminación, qué tan alto estamos poniendo esa barra para que el precursor suba. Y también va a depender de la distribución sísmica a lo largo del tiempo. Si hay 2 terremotos cada día, pues claro que sí voy a tener un precursor arrechísimo si digo que cada 2 días va a temblar. Entonces, esto de alguna manera, más que un dato así, sí, 70% de eficiencia, que bueno, no. Esto te dice la dificultad de hacer una predicción en una determinada zona, al poner un punto de referencia. Entonces empecemos con los resultados. Se estudiaron 5 regiones: Norteamérica, Perú, Europa, que es nuestra sección de referencia porque es silente sísmicamente. Entonces si el precursor se activa ahí, oye, algo está pasando. Rusia y Japón. Como ven, están bastante bien distribuidas. Empecemos con Europa. Es una, como dije, prácticamente silente sísmicamente en los años que se tienen, que fue del 2004 al 2013. Los terremotos más cercanos están a 900 kilómetros y apenas tienen un rango de 5 a magnitud 6.1. O sea que la probabilidad de que eso esté afectando nuestras 3 estaciones en tierra es muy pequeña. Así se ven los datos para las 3 estaciones europeas. Aquí están los datos de DOE, MAP y WMG. Si no se ven es porque los datos están literalmente uno encima del otro y eso solamente te dice lo bueno que son los datos. Que 3 estaciones distintas tengan la misma medición solo habla bien de la medición como tal. El porcentaje de datos corregidos fue minúsculo, 0.191% de los datos, así que por ahora podemos seguir avanzando. Calculamos nuestro precursor. Cada una de estas curvas representa un gamma distinto. ¿Ok? Y estos datos, estos sismos que se ven aquí, me van a decir, bueno, ¿cómo si es una data donde no se supone que hay sismos? Bueno, se los damos aleatoriamente. Les damos aleatoriamente para ver si la metodología de estudiar intervalos horarios está funcionando o no. ¿Y qué esperamos qué esperamos de esto? Bueno, esperamos que si tú le das tú calibras con sismos generados aleatoriamente por una computadora, entonces no habrá intervalos horarios que se vean beneficiados por nada. Simplemente todos serán estadísticamente igual de relevantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros forzamos una activación siempre en calibración, porque siempre estamos revisando esto, siempre forzamos esta activación. Así que se active aquí es completamente normal. Y cuando le damos nada en producción, no se activa. ¿Esto por qué puede pasar? Bueno, pasa porque las zonas horarias que se asignaron aquí de manera aleatoria no necesariamente traen nada luego de que se termina de forzar esa activación. No hay nada que el precursor pueda detectar. Entonces eso es una buena señal. Pero hay muchas combinaciones de
de terremotos que yo puedo dar que podrían terminar en un intervalo horario que se vea beneficiado. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pasa esto, que es que sí se activa. Sí se activa. Si por aleatoriedad algún intervalo horario queda beneficiado, pues tendríamos un precursor que se activa todo el tiempo. Ok, entonces, ¿cómo yo pruebo, cómo probamos que esta predicción no es significativa estadísticamente? Que aquí no hay información útil. Necesitamos recurrir a nuestra curva ROC. Entonces, el AUC es simplemente el área bajo la curva ROC y va de 0 a 1. 1 es el mejor número que puedes determinar y te dice en promedio cuál es el comportamiento de tu curva ROC. Si es 0.5 tienes algo probablemente bastante aleatorio si te paras en un umbral aleatorio. Entonces, aquí vemos tres secciones interesantes, A, B y C. Vemos que en A, donde los umbrales de selección son muy bajos, ¿okay? Mucha data entra, muchos verdaderos positivos serán detectados porque la densidad sísmica que escogimos fue muy alta, ¿okay? En especial si se toma 120 días antes. Cuando yo subo el umbral de clasificación, eso se empieza a nivelar y empiezan a haber un equilibrio entre los falsos positivos y los verdaderos positivos. Y por último, cuando yo sigo subiendo el umbral, solo te quedarás con los picos, que por supuesto serán terribles haciendo predicciones. Y por eso vemos esta caída. Entonces, a pesar de que tenemos esta línea punteada roja como referencia de que es teóricamente un precursor aleatorio, lo que realmente nos da la plantilla es este resultado, que en general, si uno ve los índices AUC de cada uno, te dice que en general es completamente aleatorio, está clasificando y detectando terremotos de manera aleatoria. Entonces, aunque se active, sigue siendo aleatorio, lo cual es lo esperado. Esto es otra manera de visualizar los mismos resultados anteriores. Esto es tomando el mejor caso posible para cada gama y con eso construyendo un nuevo precursor. Igual sigue siendo bastante, se pega igualito a la curva y el AUC sigue siendo aproximadamente 0.5. Incluso eso es tomando el mejor caso posible de cada uno gama y bueno, ahora llegamos a esta data. Esto es para estudiar la densidad de energía almacenada bajo cada una de las curvas del precursor. Esto se ve como mucho ruido y eso tiene sentido porque es que son sismos generados aleatoriamente. Aquí, si estudiamos Q, que es el área bajo la curva de cada una de estas curvas, veremos que es completamente, no hay una relación lineal aquí. Es un montón de cosas que no tienen relación entre la magnitud y Q, pero eso es esperado porque Q porque la magnitud fue generada aleatoriamente en posiciones aleatorias. Entonces, otro indicio de que el precursor se está comportando de manera esperada, aunque dé resultados como si, aunque exista, no es suficiente. Eso es lo que trato de decir. Una activación no es suficiente. Tiene que ser estadísticamente relevante. Por último, lo comparamos con un precursor aleatorio. Y bueno, es peor que un precursor aleatorio. ¿Por qué? Bueno, porque los puntos del precursor están todos en clusters, están todos juntos. ¿Ok? En cambio, el precursor aleatorio va a agarrar esos puntos y los va a dispersar a lo largo de todo el mapa, ¿verdad? Y por supuesto lo va a pegar mucho más que algo que está simplemente en condensado. Entonces, hasta ahora vimos una región de calibración o saber con qué comparar, pero ahora vamos a estudiar Japón, que tiene terremotos importantísimos, como uno del 9.1 que pasó a casi 190 kilómetros de una estación de KK. Entonces, ojalá podamos ver ese, porque si no, estamos fritos. La cantidad de datos fue muy baja, 0.102% de los datos estuvieron dañados, así que la fiabilidad de los datos está bastante bien. Este fue el resultado para Japón. Aquí está la ubicación del terremoto 9.1 ocurrido el 11 de marzo del 2011. Se ve claramente, hasta visualmente, una activación del precursor antes del terremoto. Estos son los datos que se le dan de calibración. Y bueno, para producción tiene todos estos. Entonces, ahora vamos a centrarnos un poco en el de 9.1.
y viendo 200 días antes y 200 días después, vemos que hay efectivamente un máximo a los 100 días antes del terremoto. Fíjense que aún teniendo este máximo, no es esto realmente lo que te interesa. Lo que te interesa es cuando sube y cuando baja, porque ahí es que viene el terremoto. Entonces, a pesar de que usamos 100 días como un número, realmente lo que te importa es, oye, de qué tamaño es esta curva, de qué altura es esta curva y cuándo viene efectivamente el terremoto. Y la correlación está bastante marcada aquí. Y después viene un enjambre de terremotos, posiblemente por el mismo terremoto 9.1. Esto es un histograma que muestra dónde están los máximos antes del terremoto. Y esto es dónde se ubica el máximo con respecto a los días antes, dependiendo del gamma. Se ve que para gammas bajos está en la región de los 120, 150 días, pero para gammas más altos vemos que la señal se activa hasta 100 días antes. Esto se ve mejor en esta figura, donde es un mapa de color, donde muestra los valores gammas y el tiempo con los terremotos. Y la línea roja es la proyección en esta dirección de todos estos resultados. Entonces, antes del terremoto vemos que para gammas mayores a 1, que eso es muy interesante, se activa. O sea, si hubiéramos estudiado solo gamma 1, no hubiéramos visto la perturbación. Pero para gammas mayores a 1 empezamos a ver esta perturbación. Y viéndolo desde otro ángulo, vemos que esta perturbación es única en los 11 años de estudio a lo largo de los datos. Y repito, para gamma 1 no pasa. O sea, no lo hubiéramos visto en un régimen en S. Y Clásicamente, ¿no? Eso. Ok, vamos a seguir avanzando. Ok, entonces, ¿se acuerdan que les dije que tuviéramos el 2 gigaelectronvoltios en la mente? Resulta que cuando tú graficas los valores de gamma y la amplitud del gamma en función, la amplitud del precursor en función de los valores de gamma, obtienes esta curva. Hay una saturación de la señal a partir de un cierto valor. Y qué curioso que esa saturación pasa cerca de los 2 gigaelectronvoltios, que son los muones verticales que mencionamos hace rato. Y que para gammas bajos, en el régimen clásico, no hubiéramos visto ninguna amplitud, ninguna señal de nuestro precursor. Lo cual nos indica que probablemente sí hay una manera de estudiar los campos que nos permite ver una anomalía que no hubiéramos visto en un sistema de referencia no móvil. Seguimos dándole. Cada una de estas líneas, espero que se haya quedado claro que son diferentes gammas calculadas, ¿ok? Y que este es el índice AUC asociado a cada una de sus gammas. Se ve como alcanza un 0.73 para gammas entre 16 y 29. Sigue estando ni siquiera son los más rápidos. Hay muones que 100 gammas para arriba, o sea, no estamos ni siquiera los más rápidos, pero seguimos obteniendo este resultado. Y se ve que hay unas curvas, que son estas que acabo de mencionar, que se separan del resto también. Entonces hay unos gammas óptimos, y eso es muy importante, porque sospechamos de que hay una especie de relación entre el gamma y la zona, de que no todas las zonas necesariamente comparten requieren la misma sintonización. Este es el caso para el mejor gamma de todo el tren de datos. Y ahora vemos un resultado confuso, que es que me estás diciendo que la eficiencia de nuestro precursor real es casi igual a la de un precursor aleatorio. Sí, pero no. Esto es así porque en Japón se tomaron cifras mayores a 6. Es decir, eso está lleno de terremotos. Está full de terremotos. Es muy difícil hacer una predicción por encima que esté muy lejos de este umbral. Pero por lo mismo es que cada punto porcentual por encima de este 90% es significativo, porque estás compitiendo, tienes que hacer un gran esfuerzo para superar un precursor aleatorio en la zona de Japón, tomando en cuenta los sismos mayores a 6 con una ventana de 120 días. No es fácil, cada punto porcentual por encima de aquí lo tienes que sudar. Y haciendo el estudio de Q contra M, vemos que hay dos clusters. Este es el del terremoto 9.1. La señal del 9.1 fue 5 veces más alta que el del resto de los terremotos.
Esto no nos permite hacer una relación lineal ni nada por el estilo, pero queda como hecho de que la señal que encontramos para el de 9.1 es la más grande del tren de datos. Norteamérica tiene unos pocos terremotos a lo largo de la costa. Esto específicamente es como América, en la frontera entre América y Canadá. ¿Ok? Y esta zona tiene varias bondades. Las fechas que se tomaron de 1998 al 2008. Ven que la data es bastante ruidosa, en general tiene como, es difícil distinguir entre realmente entre qué es un espurio y qué no, aquí. Así que así es como se ve. Como esta data no se ha dividido entre la desviación, pues, importante decirlo. Esto simplemente se le ha restado la media y se ha dejado así para visualizar. 2.28% de los datos dañados, sigue siendo por debajo del umbral, tenemos que dar los resultados. Esto es simplemente un histograma de la frecuencia y la magnitud. Vemos que la mayoría de los terremotos son de 5 y hay muy pocos grandes terremotos aquí. Entonces tenemos que calibrar con los de 5 porque si no, nunca pues podemos ver nada para los de 7. Entonces por eso es que se usan los de 5 aquí. Y bueno, esas son otras cantidades que creo que ahorita no vale la pena sentarnos a discutir. Entonces, otra vez, calibramos el instrumento. No importa cuánto dé la calibración. Revisamos la producción, que el algoritmo nunca ha visto en su vida estos datos. Oye, vemos una señal para un terremoto de 6.8. Vamos a sacar un poco más de ese terremoto. Y aquí pasa algo súper antiintuitivo, que es que para gamas bajos no lo vemos. Para gamas bajos la señal más bien aparece del otro lado, 100 días después. Pero cuando subimos el gamma, hay un cambio brusco en la manera en la que se empieza a detectar la cosa, y hay un salto, y lo empezamos a detectar 100 días antes del terremoto. Esto solo solidifica de que el gamma efectivamente está sintonizando ciertas fases o ciertos estados en el campo geomagnético y exaltándolos. Y que cada zona no necesariamente tiene los mismos gammas. Aquí se ve lo mismo que estaba pasando, para gamas bajos hay poca amplitud y no es hasta gamas altos que obtenemos una contribución de la amplitud mayor. Estas líneas simplemente es diferentes maneras de suavizar la curva, no simplemente por visualización. Aquí vemos lo mismo, vemos que para gamas bajos no vemos nada y no es hasta que llegamos a gamas altos que empezamos a ver el terremoto de 6.8. En otra visualización vemos exactamente eso y vemos otra vez que para gamas altos, al igual que en Japón, esta señal es la mayor de todo el tren de datos. Y ese terremoto de 6.8 pasa a menos de 200 kilómetros de la estación. No me voy a adelantar. Okay. Hacemos nuestra curva ROP, obtenemos un máximo en 0.75 para, efectivamente, para unos gammas que están intermedios, es decir, puede haber un compromiso. Tal vez no quieres ver solamente el terremoto más grande que está más cerca, sino tal vez quieres ver una cosa más general a lo largo de todos tus datos. Y bueno, tal vez hay unos gammas intermedios, por ejemplo 59, 57, 54, 52, que con una OC de 0.75 te está dando un grado de confianza bastante bueno. Lo comparamos otra vez con un precursor aleatorio y vemos otra vez este comportamiento. Como dije, no hay que asustarse, cada punto por encima de esto cuesta ganarlo y el techo, la dificultad de hacer la predicción es bastante alta. Casi hay apenas un 5% de diferencia entre la predicción real y la predicción aleatoria. Por cierto, en el caso de Norteamérica, la región que escogieron está hacia la costa este, sí. No California. No. Okay. Ya, sí, es que yo nunca sé este o este. Este es donde está Washington, ¿verdad? Ajá, donde está Washington hacia la frontera con ¿Ya Washington, la ciudad? No. ¿El estado? No, el estado. El estado. El estado de la ciudad.
No sé, yo no sé ni dónde queda esto oeste, la verdad. California queda al oeste. Oeste donde están los vaqueros. Puedo mostrar el mapa otra vez, no tengo ningún problema. El lejano es. Yo para eso es que hago los mapas, para yo confundirme y luego aclararme. Está aquí. Al oeste. Yo dije que oeste y ustedes que era el oeste. Ajá, ok. Entonces, Norteamérica tiene una cosa muy bonita, y es que los sismos grandes están separados a lo largo del tiempo, muy separados. Y eso es muy bueno, porque nos permitió hacer esta gráfica. ¿Qué hay en esta gráfica? Esta gráfica nos dice que para el caso de Norteamérica se encontró una primera cosa parecida a una relación lineal entre las dos cantidades, cosa que no pasa en los demás. Y otra cosa que hay que tener en mente, que es que estos sismos pasan en la misma falla, cosa que es muy difícil de distinguir de Japón, que teníamos áreas muy grandes y no necesariamente pasa lo mismo. Eso será relevante en las próximas regiones. Eso que acabo de decir acerca de que el terremoto pase en la misma falla es importante, porque entonces esperamos el mismo comportamiento electromagnético proveniente de él. Mira, dado el promedio de las edades, tú puedes sugerir una pausa. Sí, claro. Si necesitan una pausa, ya casi termino. Sí, promedio. No, queremos una pausa. Voy a hacer con mi estudiante. El estudiante dice, ¿podríamos hacer una pausa un momento? No, cierran los bolsos. ¿Cuánto tiempo llevo? De verdad que he ido lo más rápido. Una hora y media. Bueno. Ah. Mira, ya te has pasado una hora. Ya casi termino. Sí, bueno, no, está bien. Vale. Ustedes me dicen. No, yo estoy divertidísimo, me gustó. Eso. Hombre, pero bueno, Perú. si fuese un martirio te lo digo. Entonces Perú tiene un terremoto muy importante de M8.1 a 199 kilómetros de la estación, y vemos otra vez que tenemos un montón de sismos probablemente en la misma falla. ¿Ok? Sí, hay otros sismos aquí. Sí los hay. Si tuviéramos un mayor conocimiento de sismología, sería interesantísimo poder hacer una selección más especial, así como solo vamos a calibrar con eventos que solo pasen en una determinada falla. Eso sería fantástico, pero bueno, hasta ahí no vamos a llegar hoy. Perú tiene datos en muy buena calidad, 0% de los datos fueron corregidos. El terremoto ocurre el 15/8 del 2007 y vemos este fenómeno que una vez pasa un terremoto grande, pasan un montón de terremotos. Completamente normal, las magnitudes vemos aquí el de 8, algunos de 7. Vamos a ver cómo se ve el precursor. Ajá. Otra vez, producción, forzamos a activar. Vemos... Calibración. Sí, calibración, esto me distrae. Calibración, lo forzamos a activar. Pasa el terremoto de 6.4, vemos una activación enorme. Inmediatamente pasa, bueno, inmediatamente no, aquí en 2000, 2200, 2400 días. ¿Ok? Aquí hay un terremoto de 8 y vemos otra señal. Ahora, vamos a ver en otra perspectiva. Vemos que se activa para este de 6, para un cierto rango de gamma, pero para el de 8 se activa para todos los gammas y es mayor que el resto del tren de datos. A mí me gusta mucho en esta investigación no ver las cosas por estaciones individuales, resultados individuales, sino la consistencia de los resultados de muchas regiones diferentes. Creo que eso dice más muchas veces que un resultado en particular. Las curvas ROC alcanzan un 0.884 para los gammas altos, o sea que en general se está comportando bien. ¿Hay pocos sismos? Sí. ¿Hay pocos datos? No tantos como en todas las señales, creo que aquí hay 7 años. Pero igual seguimos obteniendo estos resultados para 120 días antes. Esta fue la gráfica que ya vieron antes. Aquí hay pocos terremotos, es decir que el techo o la dificultad de hacer una predicción por encima de la aleatoria baja, y por lo tanto empezamos a ver un resultado más parecido a lo que a uno le gustaría. Revisando Q, vemos otra vez este fenómeno de clúster, de un grupo, y vemos separados. Como dije, como parte de futura esta investigación sería interesante hacer un análisis más fuerte acerca de qué relación, que tienen algo parecido a estos terremotos. ¿Son en la misma zona o no?
¿Son a la misma profundidad o no? ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, con el de 8? ¿Qué diferencia hay con esto, el grupo de aquí? Rusia, 7.2 a 116 kilómetros, el 31 del 16. Importante, aquí se dan cuenta que el terremoto de 7 pasa lejos del resto de los terremotos que pasan en el mar. Incluso la profundidad de este es completamente distinta a la de este. Probablemente sea un terremoto físicamente bastante distinto, pues. Intraplaca. Sí. Dime. Se llama intraplaca. Intraplaca. No está en la frontera con Ujú. la placa. O sea, y fíjate que es el único, además. Si quisiéramos hacer una calibración para medir esto, ¿con qué lo calibramos? Es difícil. Necesitaríamos otros terremotos que pasen, por lo menos en la zona, para poder decir que estamos calibrando para detectar este terremoto. Pero este caso es único, porque tenemos un terremoto que no pasa necesariamente, que queremos detectar un terremoto que no necesariamente pasa en la zona donde tenemos datos de calibración. Y los años es desde el 2007 hasta el 2020, así que tenemos bastante datos. Estos son los histogramas, vemos las magnitudes que tomamos por encima de 5. Y aquí vemos un resultado un resultado interesante. Usamos calibración y se ve luego un montón de ruido. Eso es ruido. Así, es indistinguible cuándo va a pasar realmente un terremoto. Y más grave aún, no se ve aparente cuándo va a pasar el terremoto que estábamos esperando. Entonces, nuestra teoría es que justamente por la forma que estamos calibrando mal los intervalos horarios, estamos calibrando para detectar terremotos de 5.5 a 6, pero no para ver ese terremoto de 7.1 que pasa en una zona geográfica en la que no tenemos información de cómo funciona. Aquí se ve el close-up, se ve que la mayoría, hay algunos puntos que podrías decir, bueno, para gamas bajos se ve 100 días antes, sí, pero aquí pasa un terremoto de 5.5. Entonces sería un poco raro decir que, bueno, yo puedo estar seguro que esto es esto. No vamos a cometer ese error. Entonces vamos a revisar este mapa. Este mapa, como dije, aquí no se ve realmente, en nuestra opinión, nada relevante. Pero, como dijimos, entrenamos con terremotos de 5. Entonces, cuando lo comparemos con el resto de los terremotos de producción de 5, de 6 que estamos tratando de predecir, sí vamos a ver que estadísticamente toda la data puede hacer predicciones significativas, a pesar de que no podrá predecir exactamente el de 7. Y eso es lo que muestra esta curva ROC, que, oye, hay un rango de gamas que me permiten hacer predicciones significativas sobre todo el conjunto de los datos, sobre no ninguno en particular, sino sobre todo el grupo. Y que, bueno, esto es para gamas bajitos, 0.71, 11 gamas 0.73, 9 gamas 0.75. Es probablemente un error por la manera en la que calibramos. Es un precio que pagamos por calibrar de la manera en la que calibramos en esta zona. Por último, y esta es la última región, se estudió la zona de Kaka para Japón, para el terremoto que pasó este año, el 16-3 del 2022, para ver si lo pudimos haber visto o no. Y otra vez, y además también para corroborar un poco lo que ya habíamos estudiado en Japón antes. Y qué casualidad que este terremoto pasó justamente en el nido sísmico donde estaba el otro. Entonces tenemos todas las cartas a nuestro favor. Si no lo vemos, bueno, entonces se calibró otra vez, se obtuvo por casualidad, o no por casualidad, se obtuvo una distribución de intervalos horarios muy parecida a la que habíamos obtenido anteriormente, y obtenemos este pico de activación justo antes del terremoto en los mismos 100 días. Como parecido al terremoto, al comportamiento que vimos para el de 9.1. Aquí vemos otra vez lo mismo, vemos que para gamas se activa un poco para gamas bajos y luego se activa para gamas altos, para los terremotos altos. Y aquí se usó un umbral bastante alto, o sea, porque recuerdan que los intervalos horarios podríamos poner 0 y llevarnos todos los intervalos horarios y calcularlo con eso.
pero aquí estamos usando 25, una eficiencia por encima del 25%, por eso es que se ve como tan vacío, porque solo se tomaron los mejores intervalos horarios del set de datos, y con eso fue que se recreó la señal. Se compara, obtenemos una diferencia esta vez mucho más sustancial, porque reducimos el área, porque ya no son 3 estaciones sino una, reducimos el área y por lo tanto hay menos terremotos y por lo tanto la dificultad de hacer una predicción útil baja. Calculamos nuestra curva ROC, encontramos 0.63 como el máximo y se ven estos gammas. Le estaba comentando a Misael que hay que tener cuidado con los gammas porque un paso de un gamma al otro y puedes perder un montón de robustez en lo que estás haciendo. Un último preview de todo a la vez, un resultado general. Si vemos Q versus la magnitud de todas las estaciones a la vez, obtenemos este mapa. No se ve nada, no puedes hacer una relación lineal aquí con solo estos datos. Sería interesante que uno pudiera decir, bueno, pero es que tal vez estos sismos pertenecen a la misma falla. Y entonces, entonces tal vez hay una inhibición. Tal vez agarras estos y ves que son parte de la misma falla y tal vez ahí sí se cumple cierta... Pero si esto fue una osadía de nosotros, poner todo ese montón de terremotos así y lanzarlo y calcularlo y bueno, no vemos una relación entre Q y magnitud, pero ahí está. Estos son los umbrales que se usaron. Los intervalos horarios que se usaron para cada región. KKA se ve cuáles intervalos horarios fueron los que terminaron entrando al precursor, y se ve muy interesante que para las zonas con sismicidad se ven estos clusters, estas agrupaciones de intervalos horarios, mientras que para la región de Europa, que fue calibrada aleatoriamente, se ven esta planicie, todos los intervalos horarios, como sospechamos, son más o menos igual de estadísticamente relevantes, que es lo esperado. Este es para PET. Estas son las mejores curvas ROC de cada una de las regiones para comparar. Vemos la diferencia sustancial entre las regiones sísmicas y la región no sísmica, incluso para la mejor curva que uno pueda agarrar. En promedio, aquí tenemos la media de Japón, Norteamérica, Perú y Rusia en azul. Esta es la media de las curvas ROC. Vemos Europa, que es la comparación. Y para altos gammas se ve, para altos umbrales se ve una diferencia en cómo se comportan la zona sísmica a la zona silente de comparación. Esto es súper importante. Tal vez aquí converjan porque el umbral es bajo y entonces el verdadero, pues sí, tendría verdadero por todas partes, pero cuando subimos el umbral, subimos la dificultad, ahí es donde la diferencia empieza a pasar. Y bueno, esto es para media, para gamas bajos, zonas sísmicas, y la media para gamas altas, zonas sísmicas. Se mantienen más o menos todas dentro del mismo parámetro. Estos son otros daticos que pueden ser interesantes. Se encontró una relación en promedio entre el gamma, la magnitud que tratamos de predecir, y el umbral de discriminación que estamos usando. Por ejemplo, para terremotos de 8 para Japón, 13.4 gammas en promedio fue el mejor, con 10 desviaciones por encima de la media de los datos. Es decir, estamos viendo gammas relativamente altos, otra vez eso depende de qué te estés refiriendo, y a 10 desviaciones estándar. Y más o menos el mismo comportamiento se obtuvo para Norteamérica. Los terremotos más grandes van a tener normalmente las mayores gammas y una desviación estándar más alta. No pasó para Perú porque Perú probablemente sea una sola estación y el radio es mucho más pequeño, y también Perú no tenía tantos sismos como el resto de las estaciones, así que la estadística hace falta hacerla mejor. Pero el gamma sí sigue aumentando para la magnitud. Ay, mi garganta. Ajá. Por último, esto es simplemente para compararnos. Con QuakeFinder tenemos 94 estacionarios con 33.900 días de datos estudiados, lo que nos deja con 16.9% de datos estudiados en comparación a lo que estudió QuakeFinder aquí en la Facultad de Ciencias, sin el presupuesto nacional de los Estados Unidos, y
estudiamos una cantidad total de 445 sismos a lo largo de toda esta... Fue todos los sismos que se usaron en producción y calibración. Conclusiones. Desarrollamos una metodología para transformar las componentes del tensor de energía en curso TIJ usando el vector de Point. Agarramos nuestras componentes, filtramos, analizamos, hacemos lo que tengamos que hacer, generamos nuestro precursor. Gracias, madre. No tienes que responder. Modificamos nuestros parámetros y esto nos permite hacer predicciones sísmicas offline. Todo esto es offline, aún no lo hemos hecho online. Encontramos una diferencia sustancial entre las curvas ROC para regiones sísmicas y una región silente. Y hay mucha data metida dentro de estas curvas ROC, así que bueno, es importante decir que hay una diferencia. No encontramos una diferencia sustancial, no encontramos ninguna relación realmente entre la magnitud y el tamaño de la curva o la forma de la curva o el área almacenada bajo la curva, todo eso ahí. El silencio del precursor para Europa corresponde a silencios sísmicos en la zona de estudio en general. Las curvas ROC sugieren que en general la señal no es capaz de generar predicciones significativas. Para Japón, resultados para el estudio de Japón sugieren una fuerte correlación entre el precursor relativista, 90 a 10 metros de terremoto. Nuestra inquietud, nuestra investigación. Gamma mayor que 1. ¿Perdón? Gamma mayor que 1. Mayor que uno. ¿Y qué dije? Es que ya me duele la garganta. Ya estoy así. Mayor que 1. ¿Perdón? Gamma mayor que 1. Mayor que uno. ¿Y qué dije? Es que ya me duele la garganta. Ya estoy así. Chingón. Para Norteamérica, había un terremoto de 7.2, también en el tren de datos, que estaba localizado a 822 kilómetros de la estación Vic. Es otro terremoto. Otra vez vemos el comportamiento singular para los gamas mayores a 1 para el terremoto de 6.8 que señalé durante la presentación, y se identificó una relación entre la amplitud y el disparo respecto a la desviación y la magnitud del sismo. Esa fue la única relación positiva entre Q y M que vimos durante esta investigación. La relación de Q en función de la magnitud para la zona de Norteamérica en eventos claves mayores a 6 sugiere una relación lineal, ya lo dije. Perú, con una desviación de 1.2 al comparar con la eficiencia porcentual máxima calculada en 72% con un precursor aleatorio. Simplemente es la diferencia que encontramos entre real y el precursor aleatorio. Si tiembla ahorita sería increíble. Diría que lo sabía. Al comparar la eficiencia porcentual máxima calculada al 69, esto es para Rusia, otra vez una comparación entre cómo nos dio nuestro precursor real, 69%, con lo que hubiera sido un precursor aleatorio, 50%. Y en general, lo más importante es que se observa una diferencia sustancial entre cómo las curvas ROC se calcularon para zonas de alta sismicidad, qué fue lo que dieron para zonas de alta sismicidad y en zonas silentes a lo largo de todo este estudio. Y esta es la bibliografía y anexos. Que depende de las preguntas que me hagan, pues podemos discutir o no. Muchas gracias. Y disculpen la corta presentación, me hubiera gustado que quedara más. Muy bien.